Mi madre dejó que mi padrastro destrozara mi habitación buscando el collar que supuestamente robé a mi hermanastra, pero en el juicio no son tan unidos. Para dar contexto, mi papá falleció cuando tenía 11, ahora tengo 22. Mi mamá fue quien me lo dijo. Entró a mi cuarto cerca de medianoche para soltarme la peor noticia que un niño puede escuchar. Tenía una buena relación con mi padre, pero esa noche no lloré, quizás estaba entumecido o pensaba que era una pesadilla. Para que sepas cuánto amaba a mi padre, hicimos una casa del árbol que nos tomó 3 meses. Aprendí a usar las herramientas, y nunca me gritó cuando cortaba mal un tablón de madera o hacía algo mal, siempre me volvía a enseñar. Ese es el recuerdo que tengo de él. Mi mamá era distinta. Trabajaba mucho, y cuando estaba en casa, solía estar con el teléfono o viendo la tele. Papá cocinaba la mayoría de las noches y revisaba mis tareas. En el funeral recuerdo llorar, pero fue bonito porque asistió mucha gente. Cuando todos se fueron, mi mamá se encerró en su cuarto y no la vi en 2 días. Mi tía vino, me preparó sándwiches y se sentó conmigo para hablar de mi papá. Cuando mi mamá por fin salió, se veía distinta, ojos rojos e hinchados, pero la cara vacía. No me abrazó. Solo pasó de largo a la cocina y se sirvió café. Un mes después del funeral, mi mamá empezó a salir por las noches. Se maquillaba, salía a las 8 y volvía tarde. Me quedaba solo, porque a los 11 años consideraba que era lo suficientemente mayor para hacerlo. A veces traía hombres a la casa. Los oía hablar y reír en la planta baja mientras yo intentaba dormir. Una vez bajé por agua y había un tipo que nunca había visto sentado en el sofá. Mi mamá me lo presentó como Walter o algo similar. Me saludó con la mano y yo subí sin tomar el agua. Esto siguió casi 2 años. Hombres distintos aparecían, algunos se quedaban unas semanas y luego desaparecían. Otros venían una sola vez. Mi mamá estaba ocupada con estos hombres, así que podía olvidarme de mi comida o cualquier ayuda de un mayor en la casa. Por lo general cocinaba algo simple, como cereal o pan con crema de maní. Mis mejores comidas eran en la escuela o en la casa de un amigo. Que no sabían lo que sucedía en casa, porque sentía vergüenza a esa edad de tener una madre así. Cuando tenía 14, mi mamá me sentó y dijo que estaba saliendo en serio con alguien. Era mi padrastro, de 45 años. Según ella, después de mucho tiempo había encontrado a alguien que la hiciera feliz. Una semana después ya estaba mudado con todas sus pertenencias. Es alto, como de 1,90, con tatuajes en ambos brazos. Era un tipo al que le gustaba hacer ruido. Todo lo hacía haciendo ruido. Azotaba puertas, pegaba gritos al teléfono, se reía como si quisiera despertar a todo el vecindario. En el primer mes, cambió cosas sin preguntar. Metió sus herramientas en el garaje donde estaba el banco de trabajo de mi papá. Tiró los planos de la casa del árbol que seguían colgados en la pared. Los encontré en la basura cuando saqué los residuos. Mi padrastro trajo a su hija Macy, de 6 en ese entonces, ahora 17. Se suponía que debía ser amable con ella porque había perdido a su madre por cáncer 2 años antes. Pero no tenía intenciones de ser malo, solo que todo se sentía raro. Macy era pequeña y rubia, y lloraba por todo. Si la cena no era lo que quería, lloraba. Si no encontraba su cepillo, lloraba. Si yo pasaba sin saludarla, porque tal vez no la había visto, iba con mi padrastro y decía que la trataba mal. Podía mentirle para usar a su padre como su propio bully, diciéndole que le había robado un lápiz. Mi padrastro venía hasta mí, ponía su cara contra la mía y comenzaba a gritar. Mi madre era una espectadora en primera fila de esto, dejando que hiciera lo que quisiera. A mi padrastro lo hacía feliz regañarme y defender, entre comillas, a su hija, y eso hacía feliz a mi madre. Lo único bueno de esa época es que mi madre comenzó a cocinar. Lo hacía por su hombre, pero al menos había suficiente para todos. Cuando tenía 15, mi mamá y mi padrastro se casaron. Fue una ceremonia pequeña en el ayuntamiento. Intenté buscar una excusa para no ir, pero mi mamá dijo que debía. Me quedé atrás y no sonreí en ninguna foto. Después de la boda, mi padrastro actuaba como dueño de todo. Me decía cuándo cortar el césped y cuándo sacar la basura. Mi papá me había dejado un fondo universitario. La cuenta estaba también a nombre de mi mamá porque yo era menor cuando se creó y mi papá no pudo prever esto. Mi tío me lo contó en el funeral. Era dinero para ir a la universidad. No una cantidad obscena, pero sí suficiente para cubrir algunos gastos y algo más. Una noche, cuando tenía 16, mi padrastro sacó el tema en la cena. Lo pintó como que era un problema que yo tuviera las cosas resueltas y Macy no, aunque en realidad pienso que él había puesto sus ojos en ese dinero por otros motivos. Dijo que no quería estresarse esa noche, pero que era necesario ocuparse de eso. Incluso dijo algo como que mi padre hubiera querido ayudar a Macy si la conociera. Lo dijo en un tono un poco burlón, así que me enojé y le respondí que no estaba a la altura de hablar de mi papá. Mi padrastro se levantó rápido y comenzó a hablar en su volumen habitual, a los gritos. Sí, la cena quedó arruinada, y estoy seguro de que quería darme una lección física. Pero mi madre, en un intento de ser lo detuvo. Para ser sincero,
creo que solo lo hizo para que él no estuviera de mal humor luego de la cena. No creo que le importara yo o lo que pudiera pasarme. Desde entonces, mi padrastro volvía al tema del fondo cada pocas semanas. Me concentré en la escuela. Entré al equipo de debate y al club de matemáticas porque se reunían después de clases y así no volvía a casa tan pronto. A decir verdad, no me importaban tanto, pero era una buena forma de no pasar tiempo allí. Busqué universidades lejos y apliqué en otros estados. No se lo conté a nadie. Cuando llegaron las cartas de aceptación, las escondí en el cajón. El incidente fue en marzo de mi último año. Tenía 17. Era sábado por la tarde y estudiaba en mi cuarto. Mi mamá y mi padrastro habían salido a hacer compras y Macy estaba abajo viendo la tele. Oí la puerta abrir y cerrar, luego las voces de ellos, después un grito de Macy. Abrí la puerta y bajé. Macy estaba en la sala con una cajita de madera. Lloraba a mares. Mi mamá y mi padrastro le preguntaban qué pasaba. Macy me miró y mencionó que le robé su collar. Que era de su madre, lo único que le quedaba, y valía miles. Que lo tenía en esa caja en su cuarto y que ahora no estaba, y que yo era el único en casa. Mi mamá me miró. No preguntó si fui yo, me miró como si ya supiera. Mi padrastro estalló al instante asegurando que sabía que haría algo así. Me llamó ladrón y mentiroso y dijo que iba a destrozar mi cuarto hasta encontrarlo. Le dije que no había tocado nada de Macy, que llevaba todo el tiempo en mi cuarto. Mi padrastro me apartó de un empujón y subió. Escuché cajones azotarse y cosas volando. Mi mamá lo siguió. Me quedé al pie de la escalera oyéndolos destruir mi habitación. Revisaron todo. Arrancaron pósters, vaciaron mi closet en el piso, miraron bajo el colchón y dentro de las fundas. No hallaron nada porque no había nada. Al bajar, mi padrastro estaba rojo de ira. Dijo que debía haberlo escondido en otro lado. Aseguró que iba a pagar de una forma u otra. Mi mamá no me miraba, miraba el suelo. Me soltó que no podía creer que hiciera esto a Macy después de todo lo que había pasado, que le daba vergüenza, que mi papá también se avergonzaría. Intenté responder, pero mi padrastro me cortó. Dijo que el collar valía $8,000 y yo iba a reembolsar a Macy hasta el último centavo. Me reí, porque no tenía esa clase de dinero y me parecía absurdo cuando no sabía nada de ese collar. Le dije que no tenía $8,000. Mi padrastro contestó que sí los tenía, que había suficiente en el fondo universitario y lo usaría para arreglar esto. Mi mamá, por fin, me miró. Dijo que si no aceptaba pagar, denunciarían el robo a la policía. Que o usaba el fondo o me arrestaban, esas eran las opciones. Les dije que llamaran a la policía porque no había nada que esconder, que no robé nada y no iba a soltarles un centavo. Mi padrastro me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que lo iba a quebrar. Afirmó que estaba cometiendo un gran error. Mi mamá lo apartó y dijo que me daban hasta el lunes para decidir. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, entre el desastre que hicieron, tratando de pensar qué hacer. El lunes por la mañana, mi mamá entró antes de la escuela. Dijo que ya había transferido el dinero, que se acabó. Según ella, Macy necesitaba sentirse segura en la casa y era la única forma. Le pregunté cómo pudo usar el dinero para eso, pero respondió que la cuenta también estaba a su nombre y podía hacer lo que quisiera, en especial si eso significaba darme una lección de que robar estaba mal. Al parecer, también debía estar agradecido de que no tomó todo. Hablé con mi tío y revisamos las cuentas, faltaban $12,000, más de lo que supuestamente costaba el collar. Al menos no tomó todo, pero hablando con mi tío, no había mucho que pudiera hacer. Ella tenía acceso, y no existía un papel que dijera que ese dinero era solo para estudios. Mi madre podía tomar cuanto quisiera de él sin consecuencias. Dejé de hablarle a mi mamá. También a mi padrastro y a Macy. Fue difícil estar en esa casa, pero era mi último año y solo tuve que aguantar unos pocos meses. Entré a una universidad a 2 estados y pedí préstamos para cubrir lo que faltaba. El dinero de la cuenta restante fue transferido a otra cuenta a nombre de mi tío. Podría haber abierto una cuenta a mi nombre. Pero sabía que viviendo en esa casa, estas personas podrían intentar algo contra mí para coaccionar a dárselos. Por suerte mi madre vio que transferí el dinero y no dijo nada, y mi padrastro estaba feliz con lo que había tomado, así que no volvió a mencionar el tema. Y antes de que lo pregunten, vivir con mi tío era difícil por varios motivos que no valen la pena mencionar para no desviarme mucho del tema. De cualquier forma, me marché y no me despedí. Bloqueé sus números y los bloqueé en redes. Durante años no supe de ellos, ni estaba interesado. La universidad me robaba todo mi tiempo libre, y lo poco que conseguía no iba a desperdiciarlo sabiendo de estas personas. Entonces, el mes pasado, recibí una llamada de un número desconocido. Trabajo en un lugar a medio tiempo donde hay muchos empleados nuevos todo el tiempo, y no es raro que alguien le dé tu número a otro para cubrir turnos. Incluso, al ser una ciudad mayormente universitaria, muchos conservan el número de donde provienen, así que no es raro que la característica no sea de aquí. Hasta yo lo hago. De todas formas, cuando lo vi no pensé mucho y ni siquiera noté que era de mi antigua ciudad.
Es raro que personas de mi edad llamen, pero no tan raro como para que nunca alguien lo haya hecho antes. Era mi mamá, lloraba tanto que apenas la entendía. Incluso durante algunos segundos no sabía que era ella por el llanto. Cuando lo hice me di cuenta de lo que pedía o quería. Pedía ayuda, decía que Macy andaba diciendo que ella era abusiva. Que fue con la orientadora de la escuela y dijo que mi mamá le pegaba, le gritaba y la hacía sentirse insegura. Que la escuela lo reportó y ahora en su trabajo había una investigación, ya que en su contrato hay cláusulas para este tipo de cosas. Su jefe la citó. Primero le respondí que se había equivocado de número, porque había marcado el de una persona que le importaba muy poco su madre. Pero ella dijo que no, que había marcado bien y que quería hablar conmigo, su hijo. Según ella, yo era el único que podía ayudarla porque había sufrido las mentiras de Macy en el pasado. Empecé a grabar la conversación porque sonaba interesante. Le recordé que permitió que mi padrastro destruyera mi habitación y se robara parte de mi herencia por un collar que, hasta el día de hoy, creo que nunca existió. Si sabía que Macy era una mentirosa, es porque sabía en ese entonces, o lo descubrió ahora, que ella mintió con lo del collar, pero solo se preocupó cuando fue a ella quien le tocó esto de cerca. Empezó a pedir perdón, porque en ese momento no manejó bien lo que sucedía en la casa. También le echó la culpa a mi padrastro, porque al parecer ella estaba presionada por él. Le dije que podía ayudarla, pero solo si me devolvía el dinero más los intereses que habría generado. Dijo que no lo tenía, que apenas llegaban a fin de mes. Le dije que no resuelvo problemas gratis y que tendría que valerse por sí misma, luego corté. No he contestado. Tengo 17 buzones de voz y como 30 mensajes. Actualización 1. Lo dejamos cuando decidí no responder a mi madre. Como una semana después de la primera llamada, me entró otra con el número de mi ciudad natal. No respondí, pero luego llegó un mensaje diciendo que era mi padrastro, que estaba con Macy y mi mamá, y que necesitaban hablar conmigo de algo importante. Me preparé para grabar y respondí uno de sus llamados. Mi padrastro empezó, dijo que me debían la verdad. Admitió que lo que me hicieron estuvo mal, que querían ser francos. Luego habló mi mamá, con la voz temblando. Contó que hace algunos años, justo cuando me gradué, mi padrastro se metió con el juego. Empezó a ir a un casino a una hora de la casa. Primero una vez al mes, luego fines de semana, después varias veces por semana. Perdió mucho, más de $50.000 en un año. Mi madre pidió una segunda hipoteca sobre la casa, con la cual iban a perder la casa. Mi padrastro le dijo que necesitaban dinero rápido y que lo único a la mano era mi fondo universitario. La convenció de que sería temporal y prometió devolverlo. Los $12.000 que tomaron era solo para pagar las deudas inmediatas, el resto fue cubierto con la hipoteca. Yo solo escuchaba y grababa. Luego habló Macy, que confesó que el collar nunca fue real. Ella también era parte del plan, ya que fue convencida por ellos para decir que yo lo había robado. Le ordenaron llorar y hacerlo convincente. Le prometieron que nada malo me pasaría, que solo iba a compartir mi fondo, que era lo justo porque yo tenía mucho y ella nada. Aseguró que no sabía que iban a destruir mi cuarto, que no sabía que me iría para no volver. Se disculpó diciendo, era una niña, no entendía lo que me pedían. Hubo silencio, no iba a interrumpir si se estaba incriminando con algo. Así que continuaron diciendo que llamaban para disculparse, pero también para pedirme que ayudara a mi mamá con la hipoteca. Además, mi hermanastra pronto asistiría a la universidad y con los gastos sería difícil. Luego de terminar la llamada, abruptamente por cierto, y sin dar una respuesta, pensé mis opciones. Busqué un par de abogados que pudieran darme una consulta gratis y les conté sobre mi caso. Como dije anteriormente, no había nada para demandar o denunciar, el dinero del fondo de mi padre podía ser accedido por mi madre. Nada determinaba que el dinero debía ser usado para un fin en concreto, como ir a la universidad. Lo malo de estas consultas gratis, es que no suelen dedicarle mucho tiempo a tu caso a menos que vean algo seguro. Tampoco sabía si sería capaz de pagarles en caso de que tuviéramos algo. Para quienes atacaron a mi padre porque no hizo algo mejor con el fondo. En primer lugar, él no pudo prever que mi madre tendría este comportamiento. En segundo lugar, el fondo fue establecido por él, pero mi madre también aportó dinero. Regresando al problema, durante años pensé que eran simplemente malas personas que prefirieron a Macy. Pero era peor, lo planearon. Se sentaron a mentir y manipularme para tomar el dinero y tapar el vicio de mi padrastro. Mi mamá me miró a los ojos y me llamó ladrón sabiendo todo el tiempo que no había hecho nada. Así que técnicamente no lo robó, pero sí usó la mentira del collar como para justificarse de tomar una parte. Al día siguiente me escribió mi tío, mi mamá lo llamó pidiéndole dinero. Le contó una historia sobre la universidad de Macy y que podía perder el trabajo. No le creyó y pensaba que podrían haberme contactado. Hablamos sobre el asunto. Mi tío estaba furioso y quería ayudar, pero no sabía cómo. Lo mejor que podía hacer era conectarme con su prima Arlie, que era una abogada. Se especializa en familia y abuso a mayores, pero ha llevado otras cosas. Le dije que no tenía mucho dinero para pagarle,
pero me dijo que él la llamaría antes para decirle que me dé el precio familiar. Me dio su número y la llamé ese mismo día. Adley escuchó todo, a diferencia de mis primeras consultas, y me dio un posible ángulo para atacarlos legalmente. El caso que Adley vio es el siguiente: no puedo demandar por el fondo, pero puedo demandar por haberme amenazado. Literalmente, un grupo de 2 adultos, más una menor que involucraron en una amenaza, usaron un supuesto robo, destruyeron mis cosas y me intimidaron. También dijo que podríamos analizar las entradas y salidas de la cuenta, para determinar cuánto dinero había aportado mi padre y cuánto mi madre. Allí podríamos determinar si lo que tomó era justo o no. Que junto con el testimonio de mi tío, que estaba más que dispuesto a colaborar, podríamos demostrar las intenciones de uso del fondo por parte de mi padre. Si a eso le sumamos abuso emocional, usar una menor para amenazar a otro menor, etc., teníamos un caso. También tomó el caso sin cobrarme por adelantado. Si ganábamos, sus honorarios saldrían de ellos. Le pregunté las probabilidades de recuperar el dinero. Contestó que dependía, la parte criminal era más fácil de demostrar, las intenciones de mi padre eran un poco más difícil solo con un testigo. Podríamos hacerle las cosas difíciles en lo penal, pero en lo civil habría mucho trabajo por delante. Aunque siempre tendríamos los daños emocionales y la manipulación para intentar recuperar parte. La semana pasada, Adley envió una carta a mi mamá y a mi padrastro informándoles que iba a demandar. Mi mamá me llamó 16 veces en un día cuando la recibió. Si ya tuviera abogado defensor, creo que le hubiera aconsejado no hacerlo. De todas formas no contesté, y los mensajes de voz que dejó eran suplicando que no hiciera esto, que los arruinaría, que perderían la casa. Estuve tentado de responder, solo para ver cuánto más podrían incriminarse. Pero Adley me aconsejó no hacerlo, en caso de que yo dijera algo que ellos pudieran usar. Podría cuidarme con lo que digo, pero es probable que el abogado que consigan use cualquier mínimo detalle para desestimar una prueba, por esta razón no valía la pena el riesgo. Como dije, no creo que tengan abogado aún, porque me han estado contactando. Mi padrastro me mandó un email a una casilla antigua, que seguro mi madre recordaba. Me llamó poco hombre por no ayudar a mi madre y demandarla, pero que estaba a tiempo de no cometer un error si sabía lo que me convenía. Eso sonaba como una amenaza, así que se lo envié a mi abogada y ella está trabajando con esto. Durante toda mi lectura, lo hice imaginando la voz a los gritos de mi padrastro. Que es básicamente la única que tiene. Ayer mi mamá envió un mensaje pidiendo vernos en persona. Cree que podría explicarse y dejar esto de la demanda atrás. El haber hecho esto por teléfono, hizo que no estuviéramos en la misma página. Adley me indicó 0 contactos sin su presencia y eso voy a hacer. Actualización 2. Todo se movió más rápido de lo que pensé. Adley presentó la demanda hace un mes. A mi mamá y a mi padrastro les notificaron formalmente hace 3 semanas. Desde entonces, caos. Lo primero fue que me llamó la hermana de mi mamá, con la que no hablaba en 4 años. Dijo que mi mamá la llamó llorando por la demanda, que no podía creer que hiciera esto a mi propia madre. Pero estaba feliz de que lo hiciera, porque ella y mi madre se han distanciado a lo largo de los años. No es que no se hablen, pero tienen una relación tensa. Así que estaba alegre de que la demandara, porque según sus palabras, esa bruja se lo merecía. Hablamos un poco más sobre el cambio de personalidad de mi madre tras la muerte de mi padre. Eso, y otras cosas de hermana, fueron lo que crearon distancia entre ellas. Una semana después de que los notificaron, mi mamá publicó algo en sus redes. Escribió que cometió errores como madre, pero siempre intentó dar lo mejor. Que perder a mi papá la destruyó y que la vida había sido injusta con ella. El tono de los comentarios era de ánimos para mi madre, hasta que llegó mi tía y le dijo que contara la parte de la mentira con el collar robado y cómo destruyeron mi habitación. Tal vez hubo un comentario defendiendo a mi madre luego de esa aclaración, pero solo porque no leyeron a mi tía. Yo hice mi publicación, luego de insistirle a Adley. Me dijo que lo mantuviera sin insultos, y que antes de publicar ella apruebe el borrador. Tuve que hacer algunos cambios a mi primera versión, pero me dio luz verde. Mi mamá me llamó desde un número no bloqueado, gritando, ya que en su trabajo vieron la publicación. 2 días después me llegó un mensaje por redes de alguien que no conocía. Se llamaba Kelsey, exnovia de mi padrastro antes de casarse con mi mamá. De alguna forma vio mi publicación y reconoció a mi padrastro, aunque no lo nombré. Contó que mi padrastro la convenció de sacar una tarjeta a su nombre, gastó $15,000 y luego la dejó. Ella tardó años en pagar. Estaba dispuesta a hablar con mi abogada si ayudaba, pero mi abogada hizo algo mejor. Adley contactó a Kelsey y hablaron. Kelsey envió comprobantes de la deuda y mensajes donde mi padrastro prometía pagar. Ahora Kelsey se suma a mi demanda. Si esto sigue así, terminaremos en una demanda colectiva de todos contra mi madre y mi padrastro. La demanda entró en descubrimiento. Ambas partes deben compartir documentos e información. Adley pidió estados de cuenta con las transferencias del fondo, pruebas de las deudas de juego de mi padrastro y otros expedientes. El abogado de ellos pelea algunas solicitudes. Adley dice que es normal, pero también revelador: si no ocultaran nada, cooperarían.
Por eso sabemos que estamos en el camino correcto. La semana pasada, los padres de mi padrastro se metieron. Los vi 2 veces en mi niñez. Me mandaron una carta en papel donde decían que se enteraron de la demanda. Son claramente sus padres, porque ninguna otra persona diría que mi padrastro tenía problemas, pero era un buen hombre que cometió errores. La audiencia preliminar es el mes que viene. Adley dice que es más que nada procesal, pero nos dará una idea de cómo ve el caso la jueza y cuáles son nuestras posibilidades. Mi mamá y mi padrastro deberán ir. Yo también. No veo a mi mamá en persona hace años. No sé cómo reaccionaré. Adley me pidió dejarle el habla a ella. Tu papel es sentarte y que se note que fuiste la víctima, porque lo fuiste. Cuanto más emocional se ponga mi mamá, mejor para nosotros. A los jueces no les gustan los padres que roban a sus hijos y luego se hacen las víctimas. Actualización 3. La audiencia preliminar fue hace 2 meses. Llegué temprano al juzgado. Adley me alcanzó afuera y repasamos lo que venía. La jueza escucharía a ambos lados y decidiría si había evidencia suficiente para ir a juicio. Era poco probable que se resolviera todo ese día, pero era un paso importante. Mi mamá y mi padrastro llegaron 10 minutos antes de entrar. Los vi en el pasillo. La audiencia duró unos 90 minutos. Los abogados expusieron. Adley mostró los estados bancarios probando que ella tomó más dinero del que aportó al fondo. También presentó la clara intención de mi padre de qué hacer con ese dinero. Luego vino la parte de la amenaza, la destrucción de mi habitación y las pruebas de ellos confesando. Tenía también la declaración escrita de Kelsey sobre la previa manipulación financiera. El abogado de mi mamá alegó que la cuenta también estaba a nombre de ella y tenía derecho legal a acceder. Dijo que el dinero se usó en gastos familiares, como corresponde a los padres. Lo interesante vino cuando la jueza le preguntó por qué diablos inventaron lo del collar. Mi madre respondió que no quería verse como una mala madre, pero necesitaba una excusa para tomar el dinero. Si me hacían creer que realmente pensaba que había robado, no sería tan malo. Como imaginarás, hubo muchas preguntas de seguimiento de la juez porque estaba alucinando con las respuestas de mi madre. Todo hasta que llegamos a la parte donde dijo, mi esposo me convenció de que era la única manera. Con eso la sociedad entre mi madre y mi padrastro se rompió. Por eso, cuando llegamos a juicio, ambos fueron representados por separado. De todas formas, la jueza ordenó a mi mamá y a mi padrastro pagar una suma cercana a los $10.000. También les ordenó cubrir los honorarios de Adley, unos $4.000. Adley también está representando a Kelsey en la demanda contra mi padrastro. Todavía es demasiado temprano para darles novedades sobre el caso. Además, Adley no puede discutir eso conmigo en este momento, ya que viola el privilegio entre cliente y abogado, así que solo sé algunas cosas que Kelsey me cuenta. Regresando a la lectura del veredicto, mi mamá se echó a llorar en la sala. Mi padrastro estaba furioso, pero fue lo suficientemente inteligente para no gritar. Sus abogados pidieron un plan más largo porque tienen un desastre económico entre manos. La jueza dijo que tienen 5 meses, que es lo más generoso, y que si no podían, debieron pensarlo antes. No tengo noticias de lo que está sucediendo en casa de mi madre, pero si ambos fueron representados por diferentes abogados, creo que eso huele a divorcio. Mi tío y mi tía me llamaron para felicitarme. La primera cuota vence la semana que viene. Adley la va a monitorear y está preparada para actuar. Si no lo hacen, volveremos a corte y se les pondrá peor. No cree que se arriesguen, mi mamá le tiene miedo a la jueza. En cuanto a las amenazas, ese fue un juicio completamente diferente. Eso está cubierto por el ámbito penal. Solo tuve que declarar, pero no me presenté a la lectura del veredicto, por eso es que no tengo demasiado que contarles. Ambos fueron multados y no recibirán tiempo de prisión. No es un delito tan grave. Lo sabía de antes, por eso no perdí mi tiempo con eso. Mi madre deberá pagar una multa menor que mi padrastro, pero los montos no son tan espectaculares. Mi madre algo como $500 y mi padrastro $2.500. Quedará en su registro por un tiempo, lo cual es reconfortante. Creo que Macy puede olvidarse de ir a la universidad. Que creo que es lo justo, luego de haber estado involucrada y salvarse solo por haber sido menor de edad cuando sucedió. Actualización 4. Confieso que tras mi última publicación cerré la sesión y me olvidé de las publicaciones. Solo entré recientemente y vi muchas notificaciones pidiendo actualizaciones. Querían saber sobre el divorcio, el juicio de Kelsey y novedades varias. Bueno, aquí les va. Mi madre y mi padrastro están divorciados. Mi madre también vendió la casa para pagar parte de los costos de la demanda. No sé dónde vive ahora, pero sé que vendió la casa porque pidió un plazo para pagar hasta que pudiera venderla. Lo hizo y recibimos el dinero. Mi padrastro pagó solo una parte, pero luego se detuvieron los pagos. Adley se aseguró de que los intereses corran desde el primer día en que se atrasó con los pagos. No vale la pena perseguirlo para que pague, somos parte de una larga lista de personas a las que les debe dinero. Mi padrastro no recibió nada de mi madre en el divorcio, y mucho menos de la venta de la casa. Tampoco mi madre,
porque cuando la vendió tuvo que usar el dinero para cancelar la hipoteca que tomó para pagar las deudas de juego de él. Tuvo suerte de que el valor de mercado fuera bueno, si no, ni vendiendo habría pagado. Sí, el problema de juego de mi padrastro continúa y sigue debiendo dinero. También le debe dinero a Kelsey por la demanda que perdió. Tiene que restituirle el dinero de la tarjeta, más los intereses y gastos de la abogada, es decir, Adley. Lamentablemente, hay muy pocas posibilidades de que eso ocurra. Ya tiene su salario embargado al máximo que permite la ley, y aún así creo que los intereses son más altos. Macy se mudó cerca de su madre, pero no como están pensando. No, no murió y está al lado de su mamá, sino que se mudó al vecindario cerca del cementerio. Creo que debería haber comenzado con eso. Luego de cumplir 18 años, dejó atrás a su padre y consiguió un empleo. Esa zona suele ser barata porque no muchas personas quieren vivir allí. No por superstición, sino porque es un tanto peligrosa.